en el boletín oficial la convocatoria entonces a sesiones extraordinarias desde hoy, 26 de diciembre, hasta el 31 de enero. Pero claro, no hay nadie, o algunos están en el Congreso, pero no están ni conformadas las comisiones para empezar el tratamiento. Y lo más insólito, Claudio, no están todavía los proyectos de ley que están en el temario que son 11 en propuesto total por el Poder Ejecutivo. Claro, que son 11, que son además de mucho peso, como volver atrás con la reforma del impuesto a las ganancias que había sacado el exministro de Economía, Sergio Massa, que a partir de ahora se va a llamar ingresos personales, si finalmente el Congreso lo termina aprobando o no. Pero bueno, lo cierto es que todavía no vieron luz esos proyectos. No están los proyectos. No están los proyectos. Para el ingreso, el trámite administrativo de ingreso. Exacto, por mesa de entradas, como se dice habitualmente. En extraordinarias se trata solamente lo que manda el Ejecutivo, porque no está prorrogando las sesiones ordinarias, que ahí sí entra a jugar la propia vida interna del Congreso. Acá solamente se pueden tratar estos proyectos que envió el Ejecutivo o que debería enviar el Ejecutivo. ¿Qué hay ahí adentro? Bueno, obviamente la marcha atrás con la reforma del impuesto a las ganancias, que ahora pasa a llamarse ingresos personales. Dice reforma de las funciones del Estado, una de las convocatorias, la primera de las convocatorias, tampoco se conoce ahí que entra, pero podrían entrar... El detalle de eso, porque puede ser muy amplio. En el detalle de eso podrían entrar, por ejemplo, privatizaciones, ¿no? Que es lo que vino diciendo el propio presidente Javier Milei. También la boleta única de papel. Que tiene aprobación en diputados, pero falta senadores. Del año 2022 está ahí aprobado en diputados. Así es, tiene la media sanción. Y después hay, bueno, una serie de proyectos de eliminación de la doble imposición con algunos países, unos acuerdos que se habían hecho con China, Japón, Luxemburgo, Turquía y Emiratos Árabes. Bueno, hay muchísima tela para cortar respecto de eso, porque algunos lugares como Luxemburgo, bueno, son considerados paraísos fiscales, ¿no? Dejaría de tributar algunas empresas que tienen negocios aquí en la Argentina en nuestro país. Y sería menos recaudación. Autorizar al presidente de la Nación a que se ausente del país durante 2024, siempre y cuando su función como presidente así lo necesite, ¿no? Mientras tanto, hoy en la conferencia de prensa habitual de todas las mañanas, el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, habló de este tema y sobre todo responsabilizó al Congreso de lo que pueda pasar. Por supuesto que este trámite legislativo atañe a la responsabilidad de diputados y senadores, que básicamente deberán elegir entre acompañar lo que ha votado la gente, acompañar el cambio, acompañar esta Argentina que queremos para la gente de bien y sin el peso del Estado, o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda a esto que la mayoría de los argentinos queremos. Así que apelamos a, por supuesto, la buena voluntad y que estén a la altura de las circunstancias en el marco de urgencia en el que estamos inmersos todos los argentinos. Bien, el presidente sigue activo allí en las redes sociales y hay un tuit, ¿no? Así un mensaje es. En X. Me publicó hace un ratito esta tarde una foto sobre todo, ¿no? De alguna manera también en el mismo sentido de lo que venía diciendo Adorni, viva la libertad carajo, y esto no la ven, no es una bandera real, es simplemente un fotomontaje, pero bueno, haciendo alusión a las críticas sobre todo que ha tenido, no tanto los proyectos de ley que envió para tratar en sesiones extraordinarias, sino sobre todo el fondo de la cuestión que sigue estando en el decretazo del propio Javier Milei. Si hablamos de lo que va a tratar el Congreso, lo que se tiene que abocar a tratar, que es la reforma de ganancias, Claudio, hubo un pronunciamiento de José Luis Espert, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Y él se manifestó, sí, a favor de que se vuelva a instaurar ese impuesto. Seguramente va a venir un proyecto de ganancias. Yo voté en contra de la baja de ganancias este año por dos razones, porque a mí me parece que ganancias es un buen impuesto, los países más desarrollados lo tienen, los más ricos, y además porque venía sin una baja de gasto para evitar el déficit fiscal. El tema en Argentina no es el impuesto a la ganancia, el tema en Argentina es el tsunami de impuestos que los argentinos tenemos que pagar para mantener un Estado que nos sirve. Impuesto al cheque, impuesto a los bienes personales, ingresos brutos, retenciones a las exportaciones, impuestos a los internos, impuestos a los combustibles, patente. Todos esos impuestos son pésimos impuestos que son los que hay que eliminar. Lo ideal sería tener impuestos al trabajo. En un país con la mitad de los trabajadores en negro, los impuestos al trabajo son de los más altos del mundo.
Estos son los impuestos que hay que eliminar y mantenernos solamente con 2 impuestos, ganancias e IVA. Bien, así es, pero entonces a favor del impuesto a las ganancias, pero eliminar otros tipos de impuestos. Y eliminar otro tipo de impuestos, pero por ahora eso en extraordinarias no está. En extraordinarias está solamente el impuesto a las ganancias. Hay que ver qué hay dentro de reforma de las funciones del Estado. De todas maneras, no la tiene fácil el gobierno para poder aprobar la revisión de la eliminación de ganancias en el Senado de la Nación. Porque varios gobernadores que tienen senadores allí que les responden, sobre todo opositores al gobierno, pero amigables en algún punto, porque votaron, por ejemplo, para que se pudieran conformar las autoridades de la Cámara, que formaron esa mayoría circunstancial en diputados en contra del kirchnerismo, se manifestaron en contra de volver a pagar ganancias. Estamos hablando de los gobernadores de provincias patagónicas que tienen muchísimos trabajadores, por ejemplo, petroleros, que están todos afectados por el impuesto a las ganancias. Así que ahí estaría complicado, no sería tan difícil el camino en la Cámara de Diputados. Bien, y así también los gobernadores diciendo, yo tengo que enfrentarme en mi provincia, quitar impuestos a las ganancias cuando ya se había votado a favor en su momento, ¿no? Vienen las complicaciones. Bueno, el tema central acá, el cuello de botella tiene que ver con el decreto de necesidad y urgencia. Miguel Ángel Pichetto estuvo opinando, además de criticar al Poder Ejecutivo por la forma en que está tratando al Congreso, ¿no? Hemos expresado ya públicamente una visión respecto al DNU, un instrumento constitucional muy devaluado en la Argentina porque se lo utiliza por encima de los términos de la Constitución. En reglas generales, yo estoy convencido de que esos temas requieren siempre de una decisión del Congreso para darle solidez a un proceso privatizador o de armado de una empresa mixta o de lo que puede ser la conformación de un espacio integrado también con trabajadores, requiere de una ley. Y esos temas, independientemente del destino del DNU que puede pasar, y después veremos también el proceso del DNU en el camino de la digamos, judicialización, en donde ya hay presentaciones. Pero bueno, este es el instrumento que el presidente ha elegido para tratar de plantearle a la sociedad una visión del país que quiere construir.